Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa entonces? Lista. Estupendo. La última vez estuvimos hablando sobre Chernóbil, el accidente nuclear que hubo en Chernóbil y por qué sucedió. Exacto. Una cosa que sucedió justo después de la explosión es que al entrar en contacto el oxígeno con lo que era el uranio, Sí, inmediatamente se contaminó todo de radiación. sí. Y al estar expuesto, digamos, es como una especie de pozo donde está el uranio. Eso lo que hace es que se contaminara todo el aire inmediatamente, pero es que seguía contaminándose sin parar. Entonces, lo primero que sucede es que hay una explosión y hay un fuego. Entonces, al suceder esto, lo que hacen es que llaman a los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Sí. Bueno, pues estos bomberos fueron los primeros en morir. La radiación, o sea, para que te hagas una idea... Pero como que los quemó. Sí. O sea, exactamente lo que sucedió fue que, claro, ellos, los bomberos fueron, apagaron el fuego, apagaron lo que podían, pero no podían apagarlo porque no era fuego, o sea, era radiación, calor, exactamente. temperatura altísima. Entonces, aunque le echaran agua, no podían apagarlo. Sí. La única forma de poder apagar eso era con arena. Entonces, bueno, lo apagaban como podían. Claro, como podían. ellos no sabían además porque sería la primera vez que se enfrentaban a la radiación, ¿no? Pero nadie lo sabía eso. Claro. No, ningún experto sabía que eso, o sea, había trozos de radiación al lado de los bomberos que eso les condenaba a muerte en cuestión de días. Pobrecito. Pero no lo sabían, entonces Claro. creían que estaban ahí simplemente apagando un fuego. Claro. Bueno, pues resulta que tú hoy en día, cuando vas a hacerte una radiografía de los dientes, por ejemplo, Se protege. te ponen una placa de plomo de varios milímetros y te hacen una fotografía de un momento, ¿no? Bueno, pues esto es, imagínate, el estar ahí, un minuto, era como 50 millones de radiografías Qué horror. que te hacían. Expuesto a una radiación tremenda. Eso por minuto. Entonces, claro, el problema de la radiación es que no se ve, Claro. pero ataca Sí. tu ADN directamente. Sí. Entonces tú a lo mejor físicamente no, o sea, no entras en contacto con él y tu mano está bien, pero lo que es tu ADN y tu sangre está totalmente contaminada. Entonces, claro, lo primero fue estos bomberos llevarlos a los hospitales porque estaban mal. Entonces lo único que se le podía hacer es ponerles yodo, pero no había yodo. O sea, el yodo era muy poco lo que tenían, no tenían para tanta gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que se tenía que hacer era apagar este fuego y evitar que la radiación se expandiera, ¿no? Bueno, entonces, claro, el clima, el viento, lo que hacía era esparcir esta radiación. Y entonces se veía como una especie de brillo que salía de la central nuclear. Entonces, a unos kilómetros de la central nuclear hay un puente. Y entonces, claro, cuando eso sucedió, la gente fue a ese puente a ver qué estaba pasando del pueblo de al lado, ¿no? A observar, a curiosear. Y entonces parecía algo como muy bonito, muy idílico, porque era como una luminiscencia, precioso y tal. Sin Bueno, saber que era un arma letal. sí, de hecho, esa gente murió. Claro. Y se llama el puente de la muerte. Qué horror. Wow. Porque, claro, la gente lo estaba viendo y se estaba contaminando. Qué pena. Sí. Entonces esto trajo más problemas porque esto ocurrió en la Unión Soviética. Entonces lo que sucedió fue que se reunió el Comité Central Local con los responsables de los que falsificaron los documentos de que este ensayo se había llevado a cabo. Porque, perdona, en la época Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Sí. Y es más,
esto fue el detonante para terminar con la Unión Soviética. Sí, que la relación ahí se separó. Pero más que eso, fue lo que hizo el Comité Central fue tapar que esto hubiera sucedido, porque no podían permitir decir que había habido un accidente en la Unión Soviética y que había afectado a tanta gente, ¿no? Entonces decían que no había ningún problema, que estaba todo bien, que simplemente había sido un incendio, que estaba todo controlado. Entonces el Comité Central dice: lo primero que tenemos que hacer es aislar al pueblo, que nadie entre ni salga, tenemos que controlar la comunicación, no podemos permitir que nadie sepa lo que ha sucedido, porque todos nos están mirando y si lo hacemos bien nos darán medallas y seremos condecorados. Entonces, sí, está muy bien esto es lo importante. Bueno, entonces, claro, esto expuso más a la gente. Entonces, a todo esto hay unos medidores de radiación que se utilizan pues para ver cuánta radiación hay en el ambiente de una persona. Entonces resulta que lo primero que hacen los ingenieros es, bueno, vamos a medir cuánta radiación hay para saber cuál es el problema aquí. Bueno, pues lo que sucede es que en cuanto encienden el aparato se funde, se estropea. Entonces dicen, esto es típico de Moscú, que nos manda equipo que no funciona y nos piden explicaciones de por qué no funciona. Entonces hay otro equipo que utilizaban que era más bueno y, bueno, para que te hagas una idea, salía inicialmente 3 Ronken, que es una medición elevada, pero no es letal. Entonces, bueno, pues utilizaron este nuevo equipo para medir, pero que llegaba a 250 Ronken, que ya es letal. Es peligrosísimo. Y resulta que también llegó a lo máximo el aparato. Entonces luego se dieron cuenta cuando ya tuvieron que notificar dentro del aparato hasta Gorbachev, que era el líder de la Unión Soviética, que esto había sucedido. Es cuando ya mandaron al ministro de Energía y a científicos para estudiar esto detenidamente. Entonces se vio que no era ni 3 Ronken ni 250 Ronken, sino que era 13.000 Ronken. ¡Oh, qué horror! Entonces era exposición y muerte inmediata. Y aproximadamente unas 600.000 personas, que se llaman licuadores, luego fueron encargadas de ir limpiando todo, ¿no? Aquí lo que es importante es mencionar el trabajo de un montón de gente que dedicó su vida a la investigación para evitar que esto fuera a más. Y hay mucha gente olvidada que, bueno, con el tiempo pues no se ha sabido que han participado, pero que han ayudado muchísimo. Una de estas personas era Valery Lesagov. Y este señor fue el que dijo qué había que hacer para evitar que esto fuera a más. Lo que pasa es que se metió en un problema porque lo que te he explicado de pues las barras, tal, él es el que lo investigó y descubrió que ese era el problema. Y el problema es que la Unión Soviética ponía esas puntas para que fuera más barato el coste de producir. Y llamó la atención de esto, de que no solamente en esa central nuclear había ese problema, sino que todas las centrales nucleares de Rusia, de la Unión Soviética, lo tenían. Entonces, que él decía, es importante que esto se cambie inmediatamente. Entonces, claro, hubo como una investigación oficial dentro de la Unión Soviética, y al decir esto pues se enemistó con todos y fue borrado de la historia este hombre, porque decía, o sea, era como que acusaba al Estado de que no lo había hecho bien. Lo que sí es que este hombre luego fue condecorado póstumamente por
Boris Yeltsin. Pero ya una vez muerto, ¿no? Sí, ya muerto. Qué pena. En 1996, y se le otorgó el título de Héroe de la Federación Rusa, claro, por su valentía y heroísmo. Pero ya, ¿para qué? Sí, sí. O sea, él, este señor, claro, lo que hizo fue señalar los problemas, pero también pues toda la conducta de qué había que hacer para que esto no sucediera otra vez. Sí, 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 sí. Y él mismo, o sea, iba a morir por la exposición de la radiación, pero se suicidó porque no podía aguantar todo el peso sí. de todo lo que había sucedido, sí, 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 sí. y que le hicieran de lado. Qué horror. Y de hecho, bueno, pues se expuso a altas dosis de radiación, sí, sí. Que le provocó cáncer de pulmón, y bueno, al cumplirse 2 años de la catástrofe se suicidó. Sí. Es que yo recuerdo, por ejemplo, que esta nube radiactiva llegó a Europa, sí. Incluso las vacas holandesas. Sí, 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 sí. En los pastos, pues había radiación. Sí. Y entonces se decía que en los quesos que comprábamos, pues podía perfectamente haber sí, sí. radiactivo. Vamos a dejarlo aquí y seguimos en el próximo programa porque es muy interesante. Muy bien, hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.